Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Yo no entendí bien la película. ¿Tina Goldstein sabía que Asuntos Internos le tendió una trampa? Hola, gente mágica. Los saluda Lady Rose desde mi casa de Ilvermorny. El Putwaji. Bless this mess. Pinche casa con nombre más impronunciable me vino a tocar. Así es, mis Potterheads mexicanos. Nunca nos llegó la carta de Hogwarts porque a nosotros nos tocaba ir a Ilvermorny. O quizá no, porque en el continente con más países de habla hispana, la Rowling decidió con sus ovariazos que las escuelas de magia estarían en países que no son de habla hispana. Lo cual nos dice dos cosas a saber. O no le caemos bien los hispanos, o se le fue el pedo. Y por lo que sabemos, ambas son muy posibles. Gracias a la nueva Betsy, el proceso de los videos se ha podido agilizar un montón, así que ya nada más me falta acoplarme a los nuevos horarios y procuraremos subir ya más seguido para que ustedes, mis 260 personas favoritas, no me extrañen. Pues vamos al video, pero antes, un mensaje de nuestro editor. Vengan todos a mi canal. Es seguro y es sensual. Oh, nena. Pues resulta que hace unas semanas andaba con ganas de ver una película. Me meto a HBO Max y me sale un bannerzote anunciando el estreno de Animales Fantásticos 3, La Venganza de los Sith. Digo, Los Secretos de Dumbledore. Pues vale, me decido a verla. Cuando empezó dije, está palomera. Pero cuando terminó me quedé. ¿Qué rayos es eso? Es que hubo tantas cosas mal que no sé ni por dónde empezar. La Venganza de los Sith al menos tenía Obi-Wan combatiendo droides desde una lagartija gigante. Pero en lo que respecta a Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Los Secretos de Dumbledore, hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. Esta, más que una review de la película en cuestión, es un análisis del camino que ha tomado la franquicia del Wizarding World desde el estreno de la saga de Animales Fantásticos. Y aviso que obviamente va a haber spoilers. El mundo estaba atravesando por una época convulsionada llamada finales de los 90, cuando se publicó la novela Harry Potter y la Piedra Filosofal, primera de la saga Harry Potter. Más allá de la opinión que tengamos de esta saga de novelas, que por supuesto ya desglosé la mía en un video que les dejo acá arriba, hay que nombrar dos hechos objetivos sobre ella. El primero, inició la industria del bestseller juvenil, al que luego se sumarían grandes fenómenos comerciales como Twilight, Maze Runner, Divergente o incluso las novelas de John Green. El segundo, J.K. Rowling es muy buena escribiendo novelas. Sí, dice el dicho que lo cortés no quita lo valiente. Y más allá de que la señora tenga ideas muy retrógradas y discursos muy feos, hay que reconocerle que sabe escribir, sabe narrar, sabe aplicar los recursos narrativos, te sumerge en el mundo que crea y es un mundo lleno de elementos. Se nota que ella tiene una imaginación muy rica. Era claro desde las primeras novelas que su mundo daba para mucho más que los 7 libros. Sin embargo, ella declaró en un documental producido después de la publicación del último libro de la saga que iba a detenerse ahí, que no quería vivir toda la vida de Harry Potter. Bueno, pues la señora quedó. Y ojo, no digo que esté mal sacarle todo el jugo a una historia. Ya lo hicieron autores como George R.R. Martin con libros como Mundo de Hielo y Fuego o Un Caballero para los 7 Reinos o J.R.R. Tolkien con El Silmarillion o El Hobbit. Y la misma J.K. empezó bien con los textos que publicaba en la extinta Pottermore. Pero unos años después todo comenzó a ser fisión nuclear. No llevaban ni 5 años de haberse estrenado la última película cuando el mundo se enteró de que habría una 8ª historia de Harry Potter. Obviamente el hype fue inmediato, pero resulta que Harry Potter ahora iba a volver en forma de obra de teatro. Vale, todo bien, la onda explosiva del hype fue tanta que alcanzó mi casa. Mi hermana se hizo con este ejemplar en cuanto salió traducido al español. Sin embargo, al ver de qué iba la historia, ¡oh, decepción! Y es neta. Mi hermana se devoró los últimos libros de la saga en menos de 2 semanas cada uno, y son libros muy grandes. Miren hasta dónde aguantó este. Y sí, mi hermana no está acostumbrada a leer teatro, que es algo a lo que uno debe acostumbrarse, pero también imagino que no quiso morir de cringe.
Últimamente hay una tendencia de los fans de Rowling de decir que las cosas han salido mal porque algún ente malvado, ya sea Warner Bros. O el lobby trans, han relegado a JK de todo lo relacionado con el Wizarding World. Pero yo tengo la suficiente edad para recordar que ella, como autora, pidió tener control, poder de veto, supervisión de todo lo que se hiciera con su obra. Y adivinen qué, el derecho de autor tiene una vigencia que supera la vida del mismo autor. Así que, nenes, todo lo que nos ha llegado últimamente tiene el Seal of Approval de JK. Y esto me regresa el legado maldito. No yo voy a hablar de todas las roturas del canon e incongruencias de la historia. Si quieren saber eso, consulten una muy buena review que hizo hace años el Geek Furioso de la Literatura y que les dejo acá arriba. Voy a hablar desde mi lugar como dramaturga y gente de teatro. El legado maldito no es teatro. Es una novela que no la dejaron ser y que intentó ser teatro y no le salió. La primera razón es que es espantosamente narrativa. En el teatro no se cuentan las cosas, se hacen las cosas. En la novela sí te pueden contar las cosas, porque en la novela me voy a sentar a leerla y me tengo que enterar de todo lo que pasa a través de las palabras. En el teatro voy a tener actores enfrente representando la historia, y tener actores significa que tengo cuerpos, tengo vestuarios, tengo emotividades, tengo escenografía, música y luces que me cuentan la historia. Tan solo fíjense, este libro tiene 2 obras de teatro. Una de ellas, bastante larga, y no es del vuelo de esto. En el teatro tienes que ser concreto, porque cuentas con solo 1 hora en promedio para contar una historia, pero también tienes que asimilar el hecho de que el texto dramático no está completo, lo completa la representación del mismo. Por cierto, lean a Jan Anwil, tiene muy buenas obras. Si JK quería que los que no vivimos en Inglaterra nos enteráramos de toda la historia de la obra, pues hay de 2. O llevas la obra de gira, o vendes los paquetes de derechos para que se monte exactamente igual en todos lados. Broadway lleva décadas haciendo eso y es muy redituable. No vendes un guión con pretensiones de novela. Y aquí alguien terciará. Pero la obra no la escribió JK, la escribió Jack Thorne. Tiene razón. Pero hay un par de cosas entonces. La historia es original de JK Rowling. Jack Thorne hizo la dramaturgia. Entonces, peor tantito. Si yo escribí algo así de narrativo en el primer semestre de la carrera de teatro, me lo regresaban. Cosa que sí pasó, por cierto. Pero yo era una morra de primer semestre de la carrera de teatro. Jack Thorne se supone que se dedica a esto. Yo le quitaba el título de arte dramático, si lo tiene. Además, esto viene supervisado por JK Rowling. La pregunta aquí es ¿por qué El legado maldito no fue una novela y ya? Intuyo la razón. Dinero, 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 dinero. Pero esto me lleva a lo siguiente y al tema principal del video. ¿Qué onda con Animales Fantásticos? Hago una aclaración, no estoy criticando el hecho de que JK se mete a escribir distintos géneros literarios, es algo que yo misma he hecho. La cuestión es que hay que conocer muy bien las herramientas y recursos que cada género literario te ofrece, que lo conforma, y también hay que aceptar que no siempre vas a dominar todos los géneros literarios, a menos que seas Elena Garro. Todavía con El legado maldito lo entiendo. La narrativa y el drama son bien distintos y cuesta trabajo cambiar el chip cuando uno ha escrito uno de estos géneros por mucho tiempo. Yo viví el proceso de ambos lados, pasar de narrativa a drama y de drama a narrativa. He tenido mis tropiezos y he tenido que tomar clases y talleres para remediar mis deficiencias. Pero JK parece creer que el hecho de ser la escritora más rica del mundo le da autoridad de meterse a escribir lo que le dé la gana sin remediar sus deficiencias, al cambiar de un lenguaje literario a otro. Y llegamos al punto. Los guiones de Animales Fantásticos. El día que JK decidió escribir cine. Para ser justa, los guiones, al igual que la obra, no los escribió sola. Contó con el apoyo de Steve Kloves, quien fuera guionista de casi toda la saga de Harry Potter. Pero en este caso, más que en el anterior, me pregunto, ¿qué tanto escucha JK a sus colaboradores? ¿Qué tanto suelta sus historias y qué tanto permite que sus ideas se modifiquen? ¿Y por qué lo digo?
Yo no conozco el trabajo previo de Jack Thorne, no sabría decirte si es un buen dramaturgo o un mal dramaturgo, pero sí el de Steve Kloves. Kloves no es el mejor guionista del mundo, pero vaya, sabe hacer su trabajo. Las películas de Harry Potter están bien guionadas. Bueno, casi todas. Cuentan con lo esencial, dosifican su información de la manera que el cine lo pide. En cambio, las de Animales Fantásticos no tienen ni pies ni cabeza y creo que el problema raíz es el mismo que el del Legado Maldito. No están pensadas como películas, sino como novelas. La novela y el cine son narrativa. Por ello siempre es más fácil adaptar a cine una novela que, por ejemplo, una obra de teatro. Pero cine y novela son dos tipos de narrativa muy distintos. La novela es la narrativa de las palabras. El cine de las imágenes en movimiento. El cine, de manera muy parecida al teatro, cuenta con distintos recursos para contar una historia, pero también está atado a un tiempo para contar sus historias, por más que Lab Díaz insista en que se pueden hacer películas de 10 horas. La novela me la puedo leer durante 2 semanas, un mes, un año, así que me la puedes llenar de información. En el cine estás condicionado por el tiempo de concentración humana. Así que en promedio solo vas a tener mi atención durante 120 minutos. Y en ese tiempo me tienes que condensar la información. Animales Fantásticos y cómo encontrarlos. Mi primera pregunta es, ¿por qué se decide tener este nombre para la saga? La única película donde se estuvo activamente encontrando animales fantásticos fue en la primera. En la tercera ya como que se les olvidó. Esto me lleva a lo siguiente, la cantidad de tramas que se nos presentan. Esto es lo que me hace sospechar que en realidad fueron pensadas como novelas. En una novela me puedes llenar de tramas, todo lo que quieras. Hasta George R.R. Martin te mete sus 11 puntos de vista en cada novela. Pero en la película no voy a tener tiempo de asimilar tanta trama. Voy a acabar saturado. Y eso pasa aquí. Primero es Newt y sus criaturas. Muy bien. Luego está el tema de los gringos contra los magos. Va. Luego Kowalski y su panadería. Luego Credence y su Obscurus. Luego las hermanas Goldstein, va, lo sigo aceptando. Luego el senador Muggle, el duende mafioso, el rinoceronte ese que se escapa. Luego Grindelwald. Y va, todavía lo asimilo. Pero en la segunda ya se van un poco al carajo. Que si Little Strange, que si el hermano de Newt, que si Yusuf Kama, que si Dumbledore y su pacto de sangre. Ah, ya nos acordamos de Credence. Vamos a hacerlo amigo de Nagini, why not? Que si Yusuf trae un parásito en el ojo y por eso es malo, que si McGonagall no había nacido aún, igual métela ni quien se dé cuenta, que si Nicolas Flamel, que si Tina Goldstein, condenada a muerte por... ya no me acuerdo por qué, debe ser porque no apoyó las ideas transfóbicas de Rowling, que si estos se quieren casar y no pueden, que si las voces en su cabeza, que si el bebé muerto y todo termina con que Credence es un Dumbledore. ¿Cómo? Pues error 404 not found. Pero lo que es peor... me quedé sin aire de decir todas las tramas. Es que muchas de estas tramas no se resuelven en la tercera película. Y las que lo hacen no encontraron forma más pichurrienta de hacerlo. Respecto a lo primero, en una saga de novelas puedes tener tramas que no se resuelven al libro siguiente o personajes que no aparezcan. Pero explicas por qué o das indicios. En una película, y más aún en un blockbuster, no puedes hacer eso. Lo ideal es que la gran mayoría de los cabos se aten al final y los que no se resuelvan en la siguiente película. Por ejemplo, Star Wars. Te puede gustar Star Wars o no, pero vamos a usarla como ejemplo de cómo se cierran las tramas. En el episodio 4 no resolvemos el asunto de dónde viene Luke y por qué tiene las habilidades que tiene. Pero la princesa Leia fue rescatada y la Estrella de la Muerte fue destruida, que eran los conflictos que se tenían que resolver en esa película. En el episodio 5 se resuelve al menos parcialmente el asunto de quién es Luke, y ese cabo lo terminamos de cerrar en el episodio 6. En cambio aquí, ¿cómo es que Nagini fue una humana? No sale Nagini. ¿Cuál es el origen de Credence? Un desliz adolescente. Esa historia ya la vi, se llamaba El derecho de nacer. No hay tiempo para explicarnos esas cosas porque tenemos que ver cómo Dumbledore le dice a Grindelwald que estaba enamorado de él. En un café en Londres en los años 30. O sea, a J.K. Rowling le parece imposible que alguien pueda cambiar de género, pero le parece muy factible que un hombre reconozca su homosexualidad en un sitio público en la Gran Bretaña de los años 30.
En definitiva, Rowling nunca escuchó hablar de Alan Turing. Más allá de muchos y evidentes problemas de trama y verosimilitud, lo que le falta a esta película es condensar información. Ya lo dijo la gran Scarlett Johansson. Con la pasta que tienes te podrías pagar un cursillo de guión, ¿no? Como que JK quiso contar muchísimas historias y quizá mandó al cuerno a Steve Kloves cuando le dijo que el guión cinematográfico tiene que ser concreto. Y esto me hace pensar sobre David Yates. ¿Por qué David Yates, que es el director, no les dice, oigan, este guión está un poquito saturado? Yo tengo una teoría, porque la saga de Harry Potter ha tenido directores bastante competentes como Chris Columbus o Alfonso Cuarón. ¿Y por qué Yates terminó siendo el director de cajón de la saga? Bueno, yo tengo la teoría de que JK escoge a Yates para ser su director de cabecera, no por sus capacidades, sino porque no se ponía tanto al pedo. Reitero, no es una crítica a su decisión de incursionar en distintos géneros, pero hay que tener humildad para reconocer que, uno, si queremos incursionar en un género literario, tenemos que conocerlo bien. Y dos, que a veces estas incursiones no nos van a salir bien. No tengo idea si el esquema industrial en el que ella está trabajando ahora le permite reconocer eso, darse tiempo para ello. También hay que tomarlo en cuenta, pero JK es buena con las novelas, esas sí le salen y hasta les gana más. Bueno, cuando no intenta meter sus discursos fachos. Si nos quiere hacer una novela bien hecha de las otras historias de su saga y después dejar que alguien más la adapte a cine, va, pero que no las destruyan otros géneros que aún no conoce con el pretexto de que ya no quiere escribir novelas de Harry Potter. Deberías escribir mejor novelas de Harry Potter y no de tus discursos fachos. Espero les haya gustado el video de hoy. Ya desde hace tiempo tenía ganas de poner a parir estas nuevas historias del Wizarding World. Antes de irme, yo no soy de mandar saludos, pero quiero mandarle un saludo a varios fans muy chidos que me hicieron comentarios preciosos esta semana. Mando un saludo a Víctor Sosa, a Pedro Díaz y al grupo Delicias Runners. Y sin más por el momento, se despide de ustedes Lady Rose deseándoles un excelente día. Travesura realizada.